¿Alguna vez has sentido que algo, o alguien, te observa en la oscuridad? Espera, si alguna vez despertaste con esa sensación de que no estás solo, no eres el único. Algo mucho peor de lo que imaginas podría estar pasando. Y no quieres perderte lo que viene. Suscríbete ahora, porque esto no es un simple video, es tu advertencia. ¿Te atreves a quedarte hasta el final? La respuesta podría cambiar tu vida, o acabar con ella. Clica ya. Nunca pensé que manejar para una aplicación como Uber o Didi me cambiaría la vida. Al principio, era solo un trabajo más. Encender el coche, recoger pasajeros, escuchar sus historias triviales o el silencio cómodo de la madrugada. Pero hay viajes que no deberían existir. Lugares a los que no deberías ir. Personas que no deberían subir a tu coche. Esta es la historia de la noche que rompió todo lo que creía real. Comenzó como cualquier otra madrugada. Eran las 2:06 de la mañana. Una notificación iluminó la pantalla de mi celular montado en el tablero. La ubicación era una colonia que conocía bien, o al menos eso creía. El nombre del usuario, Lucía. La calificación era perfecta. Toqué aceptar, y seguí la ruta. Nunca debí hacerlo. Tuve que bajarme y correr. Dejé el coche encendido, sin importar nada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí. Pero cuando volteaba, no había nadie. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado. Sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Al llegar al punto de recogida, no llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera. Las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó, "No debes escapar", y el coche se apagó por completo. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas, y alguien en el asiento del conductor. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró, "Él me está esperando". ¿Dónde me mataron? El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera. Las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. La colonia parecía distinta esa noche. Las calles estaban demasiado oscuras, los faroles apenas parpadeaban, como si no quisieran iluminar lo que estaba por suceder. Mientras conducía, el GPS comenzó a fallar. La voz robótica decía calles que no existían. Gire a la izquierda en calle del silencio. No había ninguna calle con ese nombre en la zona. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró, "Él me está esperando". ¿Dónde me mataron? El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera. Las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí. Pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe,
El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. La colonia parecía distinta esa noche. Las calles estaban demasiado oscuras, los faroles apenas parpadeaban, como si no quisieran iluminar lo que estaba por suceder. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí. Pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró: «Él me está esperando». ¿Dónde me mataron? El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí. Pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Tuve que bajarme y correr. Dejé el coche encendido, sin importar nada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó: «No debes escapar», y el coche se apagó por completo. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró: «Él me está esperando». ¿Dónde me mataron? El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas, y alguien en el asiento del conductor. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas, y alguien en el asiento del conductor. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme: «Gire en calle del silencio». Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Tuve que bajarme y correr. Dejé el coche encendido, sin importar nada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí. Pero cuando volteaba, no había nadie. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas, y alguien en el asiento del conductor. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas, y alguien en el asiento del conductor. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró: «Él me está esperando». ¿Dónde me mataron? El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró: «Él me está esperando». ¿Dónde me mataron? El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas, y alguien en el asiento del conductor. La colonia parecía distinta esa noche. Las calles estaban demasiado oscuras, los faroles apenas parpadeaban, como si no quisieran iluminar lo que estaba por suceder. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar.
Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó, "No debes escapar", y el coche se apagó por completo. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas y alguien en el asiento del conductor. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Tuve que bajarme y correr. Dejé el coche encendido, sin importar nada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró, "Él me está esperando, donde me mataron". El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Mientras conducía, el GPS comenzó a fallar. La voz robótica decía calles que no existían. Giré a la izquierda en Calle del Silencio. No había ninguna calle con ese nombre en la zona. Mientras conducía, el GPS comenzó a fallar. La voz robótica decía calles que no existían. Giré a la izquierda en Calle del Silencio. No había ninguna calle con ese nombre en la zona. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas y alguien en el asiento del conductor. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas y alguien en el asiento del conductor. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Mientras conducía, el GPS comenzó a fallar. La voz robótica decía calles que no existían. Giré a la izquierda en Calle del Silencio. No había ninguna calle con ese nombre en la zona. La colonia parecía distinta esa noche. Las calles estaban demasiado oscuras, los faroles apenas parpadeaban, como si no quisieran iluminar lo que estaba por suceder. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró, "Él me está esperando, donde me mataron". El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí. Pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí. Pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío.
Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí. Pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme, gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Tuve que bajarme y correr. Dejé el coche encendido, sin importar nada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí. Pero cuando volteaba, no había nadie. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas, y alguien en el asiento del conductor. La colonia parecía distinta esa noche. Las calles estaban demasiado oscuras, los faroles apenas parpadeaban, como si no quisieran iluminar lo que estaba por suceder. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró, «Él me está esperando, donde me mataron». El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme, gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí. Pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí. Pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas y alguien en el asiento del conductor. Mientras conducía, el GPS comenzó a fallar. La voz robótica decía calles que no existían. Gire a la izquierda en calle del silencio. No había ninguna calle con ese nombre en la zona. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó, «No debes escapar», y el coche se apagó por completo. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó, «¿No debes escapar?», y el coche se apagó por completo. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró, «Él me está esperando, donde me mataron». El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Tuve que bajarme y correr. Dejé el coche encendido, sin importar nada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas y alguien en el asiento del conductor. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo.
Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró: él me está esperando. ¿Dónde me mataron? El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nada. Al llegar al centro de la esquina, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Tuve que bajarme y correr. Dejé el coche encendido, sin importar nada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme: gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí. Pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó: no debes escapar. Y el coche se apagó por completo. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme: gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó: no debes escapar. Y el coche se apagó por completo. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas, y alguien en el asiento del conductor. Ella subió al coche sin decir una palabra.
Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Al voltear a ver, ya no estaba en el asiento. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Mientras conducía, el GPS comenzó a fallar. La voz robótica decía calles que no existían. Giré a la izquierda en Calle del Silencio. No había ninguna calle con ese nombre en la zona. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. La colonia parecía distinta esa noche. Las calles estaban demasiado oscuras, los faroles apenas parpadeaban, como si no quisieran iluminar lo que estaba por suceder. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró: «Él me está esperando. ¿Dónde me mataron?». El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme: «Gire en Calle del Silencio». Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Mientras conducía, el GPS comenzó a fallar. La voz robótica decía calles que no existían. Gire a la izquierda en Calle del Silencio. No había ninguna calle con ese nombre en la zona. Tuve que bajarme y correr. Dejé el coche encendido, sin importar nada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Tuve que bajarme y correr. Dejé el coche encendido, sin importar nada. Mientras corría, escuchaba pasos detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez. Pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó: «No debes escapar», y el coche se apagó por completo. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos.
Me gritó, no debes escapar. Y el coche se apagó por completo. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó, no debes escapar. Y el coche se apagó por completo. La colonia parecía distinta esa noche. Las calles estaban demasiado oscuras, los faroles apenas parpadeaban, como si no quisieran iluminar lo que estaba por suceder. Mientras conducía, el GPS comenzó a fallar. La voz robótica decía calles que no existían. Gire a la izquierda en Calle del Silencio. No había ninguna calle con ese nombre en la zona. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó, no debes escapar, y el coche se apagó por completo. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró, él me está esperando. ¿Dónde me mataron? El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar, y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme, gire en Calle del Silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó, no debes escapar, y el coche se apagó por completo. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas, y alguien en el asiento del conductor. La colonia parecía distinta esa noche. Las calles estaban demasiado oscuras, los faroles apenas parpadeaban, como si no quisieran iluminar lo que estaba por suceder. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Decidí seguir manejando, solo para salir de ahí, pero las calles no llevaban a ningún lado. Volvía a pasar por las mismas esquinas, los mismos árboles, la misma casa con las luces encendidas y la puerta abierta. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Vi una figura parada a mitad de la calle. Era ella, otra vez, pero esta vez sangraba por los ojos. Me gritó, no debes escapar,
y el coche se apagó por completo. De repente, el reloj del coche se apagó. El motor comenzó a fallar y los faros titilaron. Era como si el coche no quisiera avanzar. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas y alguien en el asiento del conductor. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. Llegué a una tienda cerrada y me escondí en la entrada. Desde allí, vi como mi coche se alejaba solo, con las luces encendidas y alguien en el asiento del conductor. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme, gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme, gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme, gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Al llegar al punto de recogida, vi una figura femenina de pie bajo la lluvia. No llevaba paraguas. Su cabello estaba empapado, y sus ojos, al menos lo que pude distinguir, no parpadeaban. Solo miraban fijamente. Le pregunté si sabía a dónde quería ir, y ella simplemente susurró, él me está esperando. ¿Dónde me mataron? El frío recorrió mi espalda como un cuchillo de hielo. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Al voltear a verla, ya no estaba en el asiento. Frené de golpe. El cinturón seguía abrochado, pero el asiento estaba vacío. Miré hacia atrás. Nada. Sentí su aliento en mi cuello, aunque no había nadie. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme, gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Ella subió al coche sin decir una palabra. Su ropa parecía anticuada, como sacada de otra época. Al verla por el retrovisor, por un momento sentí que no tenía reflejo. La colonia parecía distinta esa noche. Las calles estaban demasiado oscuras, los faroles apenas parpadeaban, como si no quisieran iluminar lo que estaba por suceder. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme, gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Desde entonces, no conduzco de noche. A veces, el GPS vuelve a decirme, gire en calle del silencio. Pero sé que esa calle no existe. Nunca existió. O tal vez, existe solo para los que están por morir. Horas después desperté en mi cama. Había lluvia, como esa noche, pero el coche seguía aparcado afuera, las puertas abiertas, y en el asiento trasero, un velo blanco empapado. Mientras conducía, el GPS comenzó a fallar. La voz robótica decía calles que no existían. Gire a la izquierda en calle del silencio. No había ninguna calle con ese nombre en la zona. Esa fue la última noche que manejé para una aplicación.
La desinstalé al día siguiente. Pero a veces, cuando dejo mi coche en la cochera, escucho una notificación. La pantalla, apagada, muestra un viaje pendiente. El nombre del usuario, Lucía. Y cada vez que intento ignorarlo, el cinturón del asiento trasero se abrocha solo. Si alguna vez decides conducir de noche, y una mujer empapada se sube a tu coche sin decir palabra, por favor, no mires al retrovisor, porque si lo haces, puede que ya sea demasiado tarde. ¿Crees que los viajes nocturnos son inofensivos? Piénsalo de nuevo. Estas historias de terror de conductores de Uber y Didi no son solo leyendas, pasajeros que desaparecen, rutas que no existen, voces en el asiento trasero cuando nadie está ahí. ¿Estás seguro de que quieres subirte a otro auto por la noche? No te arriesgues a vivirlo en persona. Suscríbete ahora y descubre los relatos más aterradores de conductores que desearían haberse quedado en casa. ¿Te atreves a saber la verdad? Activa la campanita y suscríbete antes de que alguien, o algo, llame tu próximo viaje, porque la próxima víctima podría ser tú. Clic aquí.